Cuando hablamos de dorso, recuerden que el dorso corresponde a la parte posterior del tronco. Y si recuerdan de las primeras clases, nosotros tenemos dos esqueletos. ¿Cuáles son? El axial. Axial y Axil. apendicular. El axil, que tengo cabeza más tronco. Y el apendicular. Tenemos el apendicular, donde vamos a tener pues las extremidades, que va a ser igual a miembros superiores más miembros inferiores. Sin embargo, el tronco va a tener dos partes, una anterior, donde voy a encontrar la cavidad torácica, más el abdomen, o la cavidad abdominal, y la parte posterior sería el dorso. Y el dorso, muchas personas la conocen con el nombre de la espalda. ¿Listo? Entonces, el dorso corresponde a la parte posterior del tronco. Bueno, entonces, en el dorso, recuerden que el dorso, la parte superior de él, corresponde a la parte posterior del cuello. ¿Y cómo se llama la parte posterior del cuello? Nuca. La nuca. El dorso va a tener una estructura ósea que se llama la columna vertebral. Entonces la columna vertebral va a estar conformada, valga la redundancia, por vértebras. Y estas vértebras se van a denominar por regiones. Entonces vamos a tener una región cervical, vamos a tener una región torácica, vamos a tener una región lumbar, una región sacra y una región coxígea. La columna, pues yo la puedo ver desde una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral. En una vista anterior voy a encontrar esto, y lo que podría palpar, si fuese posible, serían los cuerpos vertebrales, que es esto que veo aquí. En una vista posterior, lo que es palpable son estas salientes que voy a encontrar aquí, que se llaman los procesos espinosos. ¿Listo? En una vista lateral, la columna va a tener unas curvaturas. Y esas curvaturas las vamos a hablar en dos contextos. En un contexto morfológico y en un contexto clínico. ¿Listo? En el contexto morfológico, yo voy a hablar de curvatura primaria. Y voy a hablar de curvatura secundaria. ¿Listo? En el contexto clínico, lo que yo le llamo en morfología curvatura primaria sería una cifosis, y lo que en el contexto morfológico sería la curvatura secundaria, en clínica sería una lordosis. ¿Listo? Profe, Entonces, una duda. decime. Una escoliosis, ¿qué vendría siendo? Es una desviación lateral de la columna. Entonces, okay. En ese sentido, dale, en una vista lateral, cuando las curvas se aumentan, eso significa que se aumenta, o cuando las curvas se alteran, se aumenta o se disminuye el ángulo que están formando ellas. ¿Listo? Entonces la primera curvatura que tiene el cuerpo, sería la curvatura primaria o la curvatura torácica. Esta curvatura es la que le decimos curvatura primaria en contexto morfológico o cifosis
torácica. ¿Listo? En ese mismo contexto morfológico tengo esta siguiente curvatura, que sería la curvatura secundaria o lordosis lumbar. Entonces el cuerpo va a tener dos lordosis. Lordosis cervical, que corresponde a la curvatura cervical. Lordosis lumbar, que corresponde a la curvatura lumbar. Y voy a tener dos curvaturas primarias. La curvatura torácica y la curvatura pélvica, que está aquí. ¿Listo? En clínica, yo voy a hablar de un aumento o disminución de las curvas. Entonces, ese aumento o disminución de las curvas van a tener unos prefijos que son hiper o hipo. Entonces, hipo significa disminución, hiper significa aumento. Eso en el contexto clínico. Para un morfólogo, hablar de cifosis y lordosis sería de nombrar una alteración patológica de la curvatura primaria y la curvatura secundaria respectivamente. ¿Entienden esa diferencia, chicos? Profe, ¿me puede repetir? ¿Qué te repito? No me digas que todo portate sería. No, son toda parte pues que explicó ahí. Cuando yo hablo de hiper o hipo, estoy hablando, estos son dos prefijos. Recuerden que un prefijo es una palabra que va antes de algo. Entonces, cuando yo hablo de prefijo, estoy haciendo cuando hablo de hiper, que es un prefijo, estoy hablando de un aumento. Por ejemplo, hipertensión, ¿qué significa eso? Aumento de la tensión arterial. Cuando hablo de hipoacusia, ¿de qué estoy hablando? De una disminución de la capacidad auditiva. ¿Listo? Entonces, en el contexto clínico, hablar de unas curvas alteradas, o sea, de una cifosis y una lordosis, yo hablo de hiper o hipo. Hipercifosis, hiperlordosis, hiposifosis, hipolordosis. En cambio, para un morfólogo, decir cifosis o lordosis es hablar de curvaturas alteradas. O sea que para ellos hablar de una cifosis puede ser una hiper o una hipo, un aumento o una disminución, y se habla de una lordosis, pues también sería lo mismo. Esa es la explicación, pero pues nosotros en clínica hablamos de cifosis y lordosis, hiper o hipo. ¿Listo? La columna también puede presentar una desviación lateral, y esa desviación lateral se conoce con el nombre de escoliosis. Entonces vamos a simular aquí una escoliosis. ¿Listo? Entonces una escoliosis es una forma de S. Voy a trazar una línea recta aquí. Y estas curvitas que se generan acá son las que se denominan escoliosis. Entonces si yo quisiera, pues puedo medir el ángulo de la columna aquí y puedo decir de cuántos grados. Entonces se habla que si la escoliosis es menor a 20 grados es funcional. Sin embargo, para mí desde que se aumente ya te genera algún tipo de condición patológica. ¿Preguntas allí, chicos? No, profe. ¿Listo? Bueno. Profe, yo te iba a decir algo. En el examen que a uno le hacen pues para presentarse a la policía en las pruebas, a mí me salieron como una vista lateral. Entonces aquí hay dos términos. Me hablan de una columna normal y me hablan de una columna con cifosis. Este término cifosis, ¿en qué contexto lo están diciendo? Morfológico. Morfológico. En el contexto clínico, ¿cómo sería? Hipercifosis. Hipercifosis. Muy bien. Entonces mira aquí un ejemplo real. Mira. Estos pacientes cuando tienen esta hipercifosis van a tener dificultades respiratorias. Y aquí pues algo que personalmente no estoy de acuerdo, que me parece que es un saludo a la bandera, son los correctores de postura. Bueno, entonces seguimos acá. Acá tenemos otro
contexto, entonces dicen que una lordosis de la columna, aquí. ¿Esto en qué contexto es? Clínico o morfológico. Bueno, entonces íbamos en esta parte. Entonces lo que estamos diciendo era que si yo tengo una curvatura aumentada aquí, dime. Qué pena, alguien preguntó por el grupo que porque usted había dicho que no estaba de acuerdo con los correctores de postura. Pero pues, Ay. entonces estábamos hablando que esta curvatura aumentada a nivel de la región lumbar, clínicamente nosotros le diríamos una hiperlordosis. Sin embargo, pues en morfología le hablan de una lordosis. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo la curvatura se puede aumentar por patrones de postura. Aquí tenemos otro ejemplo. Y algo que altera la postura son los tacones. Y los tacones, por ejemplo, normalmente lo utilizan las mujeres y eso hace que se presente un aumento en la presión de las estructuras musculares a nivel de la región lumbar. Aunque los tacones fueron creados para los hombres, ¿no? Ve, profe, Sí, señor. yo vi que si uno se sentaba con la vieja. Son preguntas constructivas. Sí, yo sé, es por joder los hombres. Ahora no van a llorar. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una columna normal, mírala. Y aquí una columna con escoliosis. Aquí el término escoliosis sí es igual para condiciones morfológicas y clínicas. Y acá pues tenemos un ejemplo de, mira cómo el hueso sacro, que es este, en relación con la vértebra lumbar, está inclinado hacia un lado. Mira. Y esto pues se llama una sacralización, ¿no? Esta parte de la vértebra lumbar aquí se fusiona con esta parte del sacro. Oh. ¿Listo? Bueno, entonces la columna vertebral va a estar conformada por vértebras. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. Entonces tenemos 33 vértebras que se clasifican en 7 cervicales, más 12 torácicas, más 5 lumbares, más 5 sacras, más 4 coxígeas. Sin embargo, si hablo en términos de huesos, los huesos de la columna son 26, que son 7 cervicales, más 12 torácicos, más 5 lumbares, más un sacro, más un coxígeo. ¿Vieron la diferencia? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? Que solo hay sacros? un hueso sacro, pero el hueso sacro tiene 5 vértebras. Es que ¿Estoy en lo el correcto? sacro, ay, aquí no. El sacro está conformado por 5 vértebras, pero ellas se fusionan y me forman un hueso sacro y un hueso coxígeo. Entonces, por eso cuando hablamos de vértebras hablamos de 33, pero si hablamos en términos de huesos hablamos de 26. Entonces las vértebras van a tener unas estructuras que son comunes entre sí y unas estructuras que son diferenciales entre ellas mismas. Entonces todas las vértebras tienen un cuerpo, tienen un proceso transverso, tienen unas láminas que las vemos acá, tienen un proceso espinoso, van a tener un foramen que se llama el foramen vertebral, van a tener unas caras articulares superiores, unas caras articulares inferiores y lateralmente vamos a tener unas estructuras que se llaman los arcos vertebrales. Eso lo tienen prácticamente todas las vértebras. Sin embargo, las vértebras van a tener unas estructuras propias de ellas, exclusivas de ellas. Y me faltaba decirles aquí que hay algo que se llama el pedículo, que es la estructura que une el cuerpo con la lámina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer grupo de vértebras que encontramos en la columna vertebral? Las Las cervicales. 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 Vértebras cervicales. ¿Y cuántas son?
7. 7. Entonces, espérenme, devuelvo aquí. Este foramen, que se llama el foramen vertebral, cuando todas las vértebras se unen, van a formar algo que se llama el canal vertebral. Y por el canal vertebral va a descender la médula espinal, que es la continuación del tallo cerebral. Si se acuerdan de pares craneales, ¿recuerdan dónde estaba el tallo? En el foramen. Sí, por ahí. Sí, atraviesa el foramen magno y recuerden que el tallo cerebral se forma de mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, cuando él desciende, las vértebras van a tener unas estructuras que las ubicamos lateralmente, que se llaman los forámenes intervertebrales, que van a estar formados por la incisura vertebral superior y la incisura vertebral inferior, y por allí van a salir las raíces espinales, que son nervios que vienen de la médula. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 8 raíces cervicales, pero tenemos 7 vértebras. Tenemos las 12 torácicas, las 5 lumbares y las 5 sacras. En total tenemos 31 raíces espinales. Y a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar, aquí, la médula espinal deja de ser médula espinal y se convierte en cola de caballo. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a las primeras vértebras, que son las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales van a tener unas características propias de ella. ¿Cuáles son? Tiene un foramen transverso, tiene un proceso espinoso bífido y va a tener un foramen vertebral mayor en comparación o más grande en comparación al cuerpo vertebral, que debe ser más pequeño. ¿Y por qué este foramen es más grande? Porque entre más superior sea la vértebra, está pasando la parte más ancha de la médula. ¿Listo? Adicionalmente, en el proceso transverso, que es esta estructura, va a tener 2 tubérculos, uno anterior y otro posterior. ¿Qué tiene de común con el resto de vértebras? Entonces pongámoslo en un color diferente. Tiene lámina, tiene carilla articular superior. Aquí, por ejemplo, pues obviamente por debajo tendría las inferiores, y aquí pues lateralmente tendríamos lo que más adelante pasaría a ser el pedículo, que sería aquí este pedacito. ¿Listo? Entonces, estas son las vértebras cervicales, que son 7. Profe, una pregunta. Sí. Las 2 primeras vértebras cervicales no tienen nombre propio, o sea, Sí. Atlas y Axis. Sí, señor. Aquí se las presento. Entonces, la primera vértebra se llama el atlas, mírala acá, y la segunda vértebra se llama el axis. ¿Listo? La primera vértebra tiene una característica propia de ella, que no tiene cuerpo. Mira el foramen tan grande. ¿Y por qué no tiene cuerpo? Porque por allí está atravesando o está pasando la parte más ancha de la médula espinal. ¿Listo? ¿Qué otra característica tiene el atlas? Que no tiene proceso espinoso. Mira que tiene una cosita muy pequeña. Lo que va a tener es un arco posterior, un arco anterior. Va a presentar 2 carillas articulares superiores. Mira aquí una, aquí la otra, que hacen parte de las masas laterales. En su carilla superior, aquí se van a articular los cóndilos occipitales y me va a formar la articulación atlanto-occipital. ¿Qué más tiene? Los forámenes transversos, que son características propias de las vértebras cervicales. Esta es una vista inferior y aquí tengo las carillas articulares inferiores para unirse con las carillas articulares del axis. Muy bien.
La siguiente vértebra, o sea, C2, se llama el axis. Y el axis tiene una saliente, que es la única vértebra que lo tiene, que es el diente del axis o proceso odontoides u apófisis odontoides, que es esta. Este diente se articula con el atlas y me forma la articulación atlanto-odontoidea. Entonces, ¿qué características tiene el axis? Bueno, tiene un foramen transverso, tiene un proceso espinoso bífido, aquí lo veo, tiene la lámina, acá tiene el cuerpo y aquí el foramen vertebral. ¿Listo? Siguiente grupo de vértebras, ¿cuáles serían? Bajo de las cervicales, ¿a dónde? Torácica. Torácica. Torácicas. ¿Listo? Entonces, las torácicas son vértebras que tienen características propias de ella y características comunes a las demás. ¿Cuáles son las características propias de ellas? Las vértebras torácicas en su proceso transverso tienen una carilla articular y en el cuerpo tiene una carilla o fóvea costal superior y fóvea costal inferior. Y entre estas tres se van a articular con las costillas. La cabeza de la costilla se articula aquí y aquí se articula el tubérculo costal. Otra característica de las vértebras torácicas, que su proceso espinoso es largo e inclinado inferiormente. Y otra característica es que su cuerpo, su foramen vertebral, es más pequeño en comparación al cuerpo. ¿Por qué? Porque en la medida que va descendiendo, la médula se va haciendo menos ancha. ¿Qué características comunes a las otras vértebras tiene? Bueno, tiene cuerpo, tiene pedículo, proceso transverso, lámina, proceso espinoso y foramen vertebral. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál vértebra sigue? Las lumbares. Las vértebras lumbares tienen también una característica propia de ellas. Primera característica, que el cuerpo vertebral es grande. ¿Listo? ¿Y por qué es grande? ¿Y por qué es grande? Porque es la vértebra que recibe el peso de... son las vértebras que reciben el peso del cuerpo para desplazarlo a través de los miembros inferiores. Otra característica, que su foramen vertebral es más pequeña en comparación al cuerpo. Otra característica, que su proceso espinoso en una vista lateral, por ejemplo, si esta fuera una vértebra, el proceso espinoso sería corto y horizontal. Otra característica que tienen las vértebras lumbares, que sus carillas articulares superiores son mediales. ¿Qué características comunes a las demás vértebras? Que tiene proceso transverso, tiene pedículo, tiene lámina, tiene proceso espinoso, tiene cuerpo y tiene foramen vertebral. Y adicionalmente, las vértebras torácicas van a presentar un proceso mamilar y un proceso accesorio. De las Profe, vértebras, disculpa, dime. te interrumpa. Dice Diana Mosquera que por favor la deje ingresar. Gracias. No tengo. Ya, Diana está dentro hace rato. Ya me dejó, gracias. Ya me dejó ingresar, gracias. Bueno. ¿Listo? De las vértebras lumbares, ¿qué sigue? El sacro. ¿Las sacras? En las vértebras sacras. Entonces las vértebras sacras se fusionan y me van a formar el hueso sacro.
Entonces el hueso sacro va a tener una cara anterior o pélvica que es lisa y una cara posterior o dorsal que es rugosa. Entonces vamos a la cara pélvica. Entonces la cara pélvica va a presentar esta saliente que corresponde al promontorio, que sería el borde anterior del cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra. Tenemos los forámenes pélvicos, o sea, sacros pélvicos, porque está la cara pélvica. Hacia la parte lateral tenemos el ala y en la parte inferior pues voy a identificar el coxis. Este es un corte de qué tipo que le hicieron al sacro. Frontal. ¿Sagital? Es un corte transversal. Coronal. Transversal porque sí. mira, aquí tengo el canal vertebral, que es lo que les explicaba. Es un canal, un espacio por donde están bajando las estructuras nerviosas que se continúan desde la médula espinal. Listo, vamos a la vista posterior. Entonces la vista posterior es una vista que va a presentar una superficie irregular. Y esta superficie irregular va a corresponder a la presencia de unas crestas. Entonces, esta cresta que señalo aquí se llama la cresta sacra media, que corresponde a la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Lateralmente a ella voy a tener esta cresta que se llama la cresta sacra intermedia, esta aquí, que corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores. Y lateralmente voy a tener la cresta sacra lateral, que es esta, que corresponde a la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. ¿Listo? En esta vista también voy a encontrar los forámenes sacros dorsales. A esta cara dorsal también se le conoce con el nombre de cara glútea. Lateralmente voy a tener la cara auricular del sacro, que se articula con la cara auricular del hueso ilíaco y me forma la articulación sacroiliaca. En la parte inferior tengo los cuernos del sacro que me delimitan un espacio que se llama el hiato sacro. Y acá abajo pues lo que les decía, esas son las 4 vértebras coxígeas que me están formando el hueso coxígeo. Bueno, muy bien. ¿Qué articulaciones vamos a encontrar en la columna vertebral? Una primera articulación que se las había nombrado, que es la articulación atlanto-odontoidea, que sería esta. Y las articulaciones que están entre la cara inferior del atlas y la cara superior del axis, que se llamarían atlantoaxiales. Esta articulación pues la vemos que está bastante estable por la presencia de estos ligamentos al lado y lado del diente del axis, ligamentos salares, un ligamento transverso del atlas. ¿Y por qué tenemos todo esto? Porque es la manera de estabilizar esta articulación, que es una articulación tipo pivote con la cual decimos no. Esta articulación entonces en su parte anterior está delimitada por una membrana que se llama la membrana tectoria y aquí un ligamento en forma de cruz que es el ligamento cruciforme. ¿Listo? ¿Qué otra articulación voy a tener? Entre cuerpo y cuerpo, acá, voy a tener una estructura en medio
que se llama el disco intervertebral. Este disco, lateralmente a él, está delimitado por algo que se llama el anillo fibroso. Y lo que estaría dentro corresponde al núcleo pulposo. Entonces el anillo fibroso, cuando se rompe, permite que el núcleo pulposo salga por allí. ¿Y qué estructuras voy a encontrar lateralmente a él? Esta que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? ¿Forámenes? ¿Forámenes qué? Intervertebrales. Forámenes intervertebrales. Muy bien. Intervertebrales. Entonces la vértebra o las vértebras van a estar estabilizadas anteriormente por un ligamento longitudinal anterior, en su parte posterior un ligamento longitudinal posterior, aquí este ligamento que se llama flavo, que van a delimitar el canal vertebral. Entre el borde inferior de un proceso espinoso y el borde superior de un proceso espinoso subyacente, entre los dos va a haber un ligamento que se llama ligamento interespinal, y aquí se forma una articulación que es una sínfisis, perdón, es una articulación fibrosa tipo sindesmosis, porque aquí entre el cuerpo vertebral y este otro, incluyendo el disco, se forma una sínfisis vertebral, que es una articulación cartilaginosa. Listo. Entonces, a través de los forámenes intervertebrales, ¿qué pasa? ¿Sale lo de la médula espinal? ¿Es que? Salen los nervios o las raíces espinales. Entonces, como la vértebra está estabilizada por la parte anterior y posterior, el único espacio por donde puede salir el núcleo pulposo sería por la parte posterolateral. Y recuerden que a través de ese foramen intervertebral sale el nervio, entonces el núcleo lo toca y a eso le llamamos una hernia de disco. Míralo aquí. Hernia de disco o HNP, hernia de núcleo pulposo. Bueno. Vení, profe, vení. ¿Cómo es? ¿Por qué es que se forma la hernia? Porque, espérate, me devuelvo acá. Aquí, recuerda que yo les había dicho que tenía el anillo y que la vértebra en su parte anterior estaba delimitada por un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Y ese ligamento pues no deja que se pueda salir ni anterior ni posterior, pero queda un espacio y el espacio es este. ¿Sí lo ves aquí? Sí. Este espacio. Entonces, como por aquí salen las raíces espinales, cuando el anillo se rompe, el núcleo sale por allí y toca el nervio. Y a eso se le llama hernia de disco. Ya. Ahora, la hernia se da y se puede mantener allí. El compromiso o comienzan las complicaciones cuando hay dolor, porque luego te puede llevar a una hipotonía, a tal punto que si no se maneja de manera adecuada puedes terminar en silla de ruedas. Profe, disculpe una pregunta. ¿Qué hace el núcleo pulposo? El núcleo pulposo es el disco, hace parte del disco, es como un cojincito que está entre las vértebras y recibe el peso que se está transfiriendo entre vértebra y vértebra hacia los lados para luego continuar hacia la parte inferior. ¿Es como por decirlo así, un amortiguador o algo así? Más o menos. ¿Vos has escuchado que en los carros se llaman soporte de motor? Claro, si no sé, profe. Bueno, más o menos eso. Profe, ¿cualquier persona puede tener una hernia de disco o es Sí, por alguna fuerza o alguna postura? Cualquier o persona algo? la puede tener. Ya. Listo, entonces ya dejamos los... dime. Entonces vamos a hablar de los músculos del dorso. De los músculos del dorso lo vamos a dividir en 3 planos. Un primer plano, que va a ser el plano superficial. Un segundo plano, que es el plano medio.
y va a haber un plano profundo. Entonces, en el plano superficial vamos a identificar dos músculos. Paola, ¿cómo se llaman estos músculos? Paola. Sí, ya se fue. Entonces, este primer músculo que tiene tiene el nombre de una forma geométrica, se llama el trapecio. Trapecio, míralo aquí. ¿Listo? Y acá en la parte inferior tengo otro músculo que lo voy a delimitar aquí, que se llama el latísimo del dorso, que llega hasta acá. Listo. Latísimo del dorso o dorsal ancho. Este primer músculo, que sería el trapecio, él va a tener unas fibras superiores, unas fibras intermedias horizontales y unas fibras inferiores. Y este músculo, el que señalé acá, el latísimo del dorso, es el músculo que se conoce con el nombre del iniciador del braceo, porque se inserta en el húmero y como su origen está aquí y su inserción está por acá, recuerden que la inserción va hacia el origen, entonces cuando el músculo se contrae hace que el brazo vaya hacia atrás y a eso le llamamos una extensión de hombro, o también se le conoce con el nombre de iniciador del braceo. También tiene una función importante desde la higiene personal, porque todo lo que ingerimos a través de elementos, de nutrientes, alimentos preparados, se desdoblan y evacuamos unos desechos. Y ese músculo permite llevar el brazo hacia atrás y poder cumplir una función higiénica todos los días. Espero que hayan entendido lo que quise decir. ¿Sí lo entendieron o no? Claro, y yo aquí echándole mente y yo como así, claro. Wow. O sea que se sí podría decir entonces que esos músculos cumplen una función como de revestimiento. ¿De qué? Revestimiento. Revestimiento, no, lo que me refiero es que cuando, pues, voy a decirlo así, pero lo dejo grabado. No, sí, yo le entendí lo que usted estaba diciendo, sino que... Te permite limpiar. Conejo le limpia el culito, prácticamente. Sí, yo eso lo entendí. Eso lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Me refería a que esos músculos sirven como de revestimiento hacia los músculos más internos, me refería a eso. Ah, ya, sí, como están externos, claro, los cubre, sí, ya te entendí, yo revestimiento, yo que sea revestir, que sea cubrir con eso. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los músculos del plano medio. Los músculos del plano medio son músculos más pequeños, que obviamente están posteriores, si lo vemos en ese sentido, a los músculos grandes que señalé ahorita. ¿Esos músculos cuáles son? Primer músculo, esplenio de la cabeza, que lo tenemos aquí. Luego tenemos el esplenio del cuello. Sin embargo, aquí en el dorso debo identificar un hueso que es muy importante, que se llama, pongámoslo en otro color, que se llama la escápula. Entonces ese hueso va a tener un borde medial, un borde lateral, una espina, una cavidad glenoidea y un borde superior. Entonces tienen como una forma de triángulo. La parte superior de él, aquí, va a tener esta estructura que se llama el ángulo superior de la escápula. A ese ángulo se inserta, o en él se inserta, un músculo que se llama el elevador de la escápula. Y ese músculo, el elevador de la escápula, es el músculo agonista en la elevación de los hombros o de las escápulas, si le querés decir así. Y las fibras superiores del trapecio, que son estas, se convierten en sinergistas del mismo movimiento. Ahora, tomando como referencia el borde medial de la escápula en relación con la espina, voy a tener unos músculos que se llaman los romboideos.
Este primer músculo se llama el romboideo mayor y este siguiente músculo se llama el romboideo menor. Para identificarlos debo de ubicar el borde medial de la escápula en relación con la espina. Entonces de la espina hacia abajo, romboideo mayor, de la espina hacia arriba un pedacito, romboideo menor. Y estos músculos, ambos, lo que hacen es generar una contracción permitiendo el movimiento de retracción escapular. O sea que los romboideos son los agonistas en la retracción escapular y las fibras horizontales del trapecio, que serían estas, se vuelven en los sinergistas de ese movimiento. ¿Listo? Entonces ahora... Profe, cuando vos me hablas, es que, mira, desde la otra clase yo sabía que te preguntaba. El plano medio. Entonces ya habíamos hablado de los romboideos mayores y menores. En la parte posterior a ellos voy a tener un par de músculos que se llaman en la parte superior serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Estos músculos son músculos que se consideran accesorios en la respiración. O sea, los superiores elevan las costillas y los inferiores las bajan. ¿Listo? Para aumentar el diámetro longitudinal del pulmón. Ahora, entonces vamos a un plano profundo. Entonces, en el plano profundo yo voy a tener dos grupos de músculos. Uno se llama el erector de la espina, que sus músculos son longitudinales, y profundo a él tengo otro músculo que se llama los transverso espinales. ¿Listo? Entonces, los músculos erectores de la espina son estos músculos que voy a limitar aquí. Estos que van de aquí de lado a lado. Aquí, estos son los erectores de la espina que van a estar conformados por tres. Los laterales, los más laterales, serían los iliocostales, que son estos, que van a tener una porción lumbar, torácica y cervical, iliocostal. Medial a ellos voy a tener los músculos longuísimo, que va a tener un componente torácico, cervical y de cabeza, que va a estar por acá. Y el más medial de ellos va a ser el músculo espinal, que también va a tener un componente torácico, cervical y por acá tendríamos la otra parte de cabeza. ¿No? Entonces esos son los músculos erectores de la espina. Sin embargo, en un plano profundo a ellos, acá, voy a tener un grupo de músculos que se llaman los transversoespinales. Entonces, ¿recuerdan las vértebras? Entonces las vértebras tienen un cuerpo. Pero dibujemos una vértebra aquí. Con un proceso transverso. Y va a tener un proceso espinoso, que es este. Entre vértebra y vértebra, pues entonces va a haber un disco que se llama el disco intervertebral. Y luego voy a tener el lado. ¿Quién está lavando por ahí la losa? Uy, sí. Aquí tenemos otra vértebra, no créame que esto es así. Entonces resulta que estos músculos, los transversoespinales, se van a dividir en tres. Entonces lo voy a poner acá. Ellos van a tener como origen, pongámoslo aquí, proceso transverso, y como inserción el proceso espinoso de una vértebra. Entonces el primer músculo se llama multífido. El multífido tiene una característica que se origina
en un proceso transverso y se inserta en un proceso espinoso por encima de su origen. ¿Listo? Luego tengo otro que se llama rotador breve. Aquí. Que se origina en un proceso transverso y se inserta en dos procesos espinosos por encima de su origen. Y tengo el rotador longo, que se origina en un proceso transverso y se inserta en cuatro procesos espinosos por encima de su origen. Aquí no los vamos a ver bien, les voy a explicar una parte y cuando lleguemos a la práctica lo vemos más en detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que el músculo que tiene un origen en el proceso transverso y se inserta en un proceso espinoso, pues va a ser el multífido. Y sus fibras son oblicuas. Si tuviera aquí más vértebras, entonces el que va de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen sería el rotador longo, y el que va de un proceso transverso a cuatro procesos espinosos por encima de su origen sería el rotador longo y el anterior sería el rotador breve. Sin embargo, la anatomía describe a este grupo de músculos que voy a resaltar aquí, a este específicamente, que se llama el semiespinal de la cabeza, como un músculo del plano profundo y un músculo transverso espinal. Entonces, chicos, ¿ustedes ven algo parecido en la orientación de estas fibras a este músculo? ¿Lo veo oblicuo, por ejemplo? ¿Lo veo oblicuo? Igual ahorita en el componente práctico se ve mejor detalle, pero ¿lo veo oblicuo? Pues yo lo veo que... ¿Cierto que lo veo más parecido a estas fibras? Sí. Sí. Entonces, este músculo está mal descrito porque los transversos espinales son oblicuos y se consideran rotadores homolaterales. ¿Qué significa eso? Que si se contraen los del lado derecho, el tronco gira hacia el lado derecho y este músculo sí se parece a ellos en ese sentido. Es un rotador homolateral, pero no es ni el plano profundo ni sus fibras son oblicuas. Bueno, ya vamos a acabar, chicos. Nos quedan como 200 diapositivas. Aquí lo vemos, míralo. Mira los músculos oblicuos acá, los que les explicaba, y míralo aquí. ¿Sí ve que no se parecen nada? ¿Ves las fibras oblicuas? Y las ve aquí longitudinales. O sea que no tienen parecido. Muy bien. Entonces, en la médula espinal, yo les dije, salen las raíces espinales. Y yo les había preguntado, ¿por qué si tenemos 7 vértebras cervicales tenemos 8 nervios espinales? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien la sabe? ¿Me puede repetir, por favor? Tenemos 7 vértebras cervicales. Ajá. Entonces, vamos a hacerla aquí. Tenemos así: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, que son las vértebras cervicales. Pero tenemos 8 raíces y la explicación es la siguiente. Resulta que sobre cada vértebra sale una raíz. Entonces tengo C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y aquí estaría T1 y por aquí sale C8, porque a partir de las vértebras torácicas ya los nervios espinales salen por debajo de la vértebra. O sea que si tendría aquí T2, entonces va a pasar eso. ¿Listo? Entonces por eso tenemos 7 vértebras cervicales y tenemos 8 nervios
cervicales. ¿Y esos nervios por dónde salen? ¿Por dónde emergen? Por el Foramen. foramen. Por el foramen intercervical. Ajá. Intervertebral. Eso. ¿Listo? Entonces, a través de ese canal vertebral viene la médula espinal, que la médula espinal es la continuación ¿de qué? ¿Del tallo? Del tallo cerebral, y el encéfalo y el tallo cerebral está cubierto por 3 membranas. ¿Cómo se llaman? Las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Y a través de ellas, ¿qué líquido circula? ¿Cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, la médula espinal, aquí yo veo las meninges. La que está más adherida sería la pía madre. Esta aquí sería la aracnoides y la más externa sería la dura madre. Entonces la médula espinal se convierte en una estructura que va a subir, o sea, va a ser una vía de aferencia y eferencia de las entradas y las salidas de la información hacia el sistema nervioso. Entonces, por la parte anterior, que sería esta, por aquí, está la vía motora, por aquí desciende la información, y por la parte posterior, que sería esta, voy a tener la vía sensitiva. Entonces, todo nervio tiene un componente sensitivo y un componente motor. Aquí tengo un ganglio que se llama el ganglio dorsal, que eso indica que es posterior, y aquí ya se forma el nervio. Entonces, estos nervios, cuando salen a través del foramen intervertebral, me van a formar unos plexos. Entonces, aquí tengo una imagen de una vértebra. Entonces, mira el canal vertebral, el ganglio, que es, el ganglio que es posterior, y aquí ya tendría el nervio. Pregunta, ¿qué tipo de vértebra es esta? ¿O de qué segmento es esta vértebra? ¿Torácica? Torácica. ¿Alguien dice algo diferente? No, algo más delgadito. Ese es el Atlas. Ah, no. No, porque es más abierta. Más ancha el Atlas. Ujú. Esta es una vértebra torácica. Por una sencilla razón. Mira aquí las costillas. No, profe, pero eso solo vos sabes que son una No, costilla. profe, ahí. Ahí sí es verdad. Pero no puede pensar que es otra cosa, menos una costilla. Una costilla, no. Pero mira el proceso espinoso también largo. Ya me llenaron de sentimientos ustedes. No de sentimientos, profe, no, que es que uno que se iba a imaginar que eso era una costilla. ¿Qué tal que crees que lo que es no es? Ah, pues profe, eso sí es, pero pues. Entonces, No, por Dios. de la médula espinal salen esos nervios que se llaman las raíces espinales. El componente sensitivo va a ir a piel, y en la piel a eso se le llaman los dermatomas. Entonces, los de color verde corresponden a los cervicales, o sea que serían las 8. Los de color azul corresponden a los torácicos. Los de color gris a los lumbares, y los de color como naranjita o rojo corresponden a los sacros. Entonces, ¿qué pasa? Como el nervio, si yo lo dibujo acá, este sería el nervio, bueno, una parte del nervio, y su parte interna, pongámoslo aquí. Entonces, todo esto es un nervio. La parte externa del nervio es el componente sensitivo, y la parte interna es el componente motor. Entonces, lo primero que se afecta, dime. Pues yo observo en la imagen que la planta de los pies se inervada por los nervios. Dermatomas ¿Lumbares? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, acá tenés en la parte externa componente sensitivo, y en la parte interna el componente motor. Entonces, cuando hay una lesión medular, lo que hacen los neurólogos, bueno, un neurólogo es un médico, o los enfermeros especialistas en neuro, es evaluar la sensibilidad. Entre más alta sea la lesión medular, menos es la posibilidad de recuperación. Entre más baja, la posibilidad de recuperación es más alta.
¿Listo? Entonces los Profe. nervios, dime. O sea que según ese esquema, si una persona tiene una fractura en la parte de los lumbares, por eso es que queda, ¿cómo es el término bien? Parapléjico. Parapléjica. Ajá, sí, por eso es. Sí, pero si fuese la lesión más arriba, quedaría cuadraplégica. No, claro, todo ya. Ujú. Entonces, a través de los nervios espinales se van a formar los plexos, que los plexos son, ya vimos uno, ¿cómo sería? Cervical. ¿Sí lo recuerdan? ¿De dónde a dónde va? ¿Quién lo forma? Del C1 al C4. A C4. Hay uno que se llama el braquial, que vamos a ver la próxima semana, que va de 5 a 7. T1. Tengo el lumbar, que va de T2. L1 a L4. Y tengo el sacro, que va de L5 a S4. ¿Listo? En el tórax no tengo plexo, pero voy a tener unos nervios que se llaman los intercostales. ¿Listo, chicos? Bueno. Listo, chicos. Entonces, cuando hablamos de músculos del dorso, yo les decía que ellos están clasificados en unos planos. Entonces, aquí tengo los dos primeros músculos que voy a identificar. Este músculo es el trapecio y este músculo es el latísimo del dorso. El trapecio tiene fibras, como le he dicho, superiores, intermedias e inferiores, y está inervado por el nervio accesorio, 12º par craneal. Luego tengo el músculo latísimo del dorso, aquí, que ya saben dónde termina, y es un músculo inervado por un nervio del plexo braquial que se llama el tóraco-dorsal. Entonces, si retiro, me voy a ir a músculos de un plano profundo, perdón, un plano intermedio, o sea, profundo, a los músculos trapecio y latísimo del dorso. Estos músculos van a ser, el primero que voy a ver aquí, se llama el músculo serrato posterior inferior, que es un músculo accesorio en la respiración. Y luego me voy a encontrar acá arriba el músculo romboideo menor, el músculo romboideo mayor, que ya saben qué función tiene, y el músculo elevador de la escápula. Hacia la parte superior tengo el músculo esplenio de la cabeza y voy a tener el músculo esplenio del cuello. Entonces aquí ya tengo la gran mayoría de los músculos de el plano intermedio. Ahora vamos un poco más profundo. Retiro acá los romboideos y me voy a encontrar con este músculo que se llama el serrato posterior superior. Entonces aquí tengo su símil en la parte inferior, serrato posterior inferior. Si voy al plano más profundo, entonces debería encontrarme con los músculos erector de la espina. Entonces recuerden que les había dicho que es todo este músculo, todo esto que va acá, todo esto corresponde al erector de la espina, que tiene tres componentes. Entonces vamos al primer componente, el iliocostal, que tiene un componente lumbar, un componente torácico y un componente cervical. ¿Listo? El siguiente componente va a ser el músculo longuísimo, que es medial al iliocostal y tiene un componente torácico
tiene un componente cervical y tiene un componente de cabeza, que es este. Y me queda uno que es el más medial de los tres músculos, que sería el espinal. Entonces el espinal, al igual que el longuísimo, tiene un componente perdón, torácico, un componente cervical y un componente de cabeza. Entonces estos juegos de músculos son los erectores de la espina. Ahora tendría que ir a un plano más profundo donde me voy a encontrar los músculos transverso espinales. Si retiro acá, pues me voy a encontrar ya es la columna como tal. Sin embargo, en la parte superior voy a tener este músculo, este que veo acá. Pero lo hago bien. Este músculo que se llama el semiespinal de la cabeza, que es este. ¿Listo? Este músculo, si usted revisa en detalle, sus fibras son longitudinales. ¿Sí lo ves? Este músculo la literatura lo describe como músculo del plano profundo. O sea, aquí. Sin embargo, pues, si me devuelvo acá un poco, míralo, retiro el esplenio de cabeza y mira dónde lo encuentro. Si me voy al plano profundo, acá, yo les hablé de unos músculos que se llaman los transversoespinales, que se orientan de un proceso transverso a un proceso espinoso. Entonces, yo les dije que van de un proceso transverso de su origen a un proceso espinoso por encima de su origen, que serían los multífidos, que sería 1 a 1, que serían así estos músculos. ¿Listo? También les dije que había unos músculos que se llamaban los rotadores breves, que van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen. Y les hablé que había unos músculos que se llamaban los rotadores longos, que iban de un proceso transverso a 4 procesos espinosos por encima de su origen. ¿Listo? Entonces, como estos músculos tienen su origen, pongámoslo aquí, en un proceso transverso y tienen su origen aquí en un proceso espinoso, cuando ellos se contraen, hacen este movimiento, o sea, que permiten una rotación en este sentido, o sea, una rotación homolateral. Entonces les pregunto, ¿usted le ve algo de oblicuo a estas fibras comparadas con estas? No. Entonces ese músculo está mal descrito, porque ni es del plano profundo, ni es transverso espinal por la orientación de sus fibras. Bueno, entonces aquí ya vimos los músculos del dorso. Ahora vamos a ver las estructuras óseas de la médula. Lo está grabando. Entonces veamos vértebra por vértebra. Entonces, primera vértebra cervical. ¿Qué características tiene esta vértebra? Entonces, primero, tiene un proceso espinoso bífido. O sea, este es el proceso espinoso. Tiene 2 láminas. Tiene las caras articulares superiores.
Aquí tengo las caras articulares inferiores. Tiene el foramen transverso con sus dos tubérculos, posterior y anterior. Tiene el cuerpo. Tiene el foramen vertebral y voy a ubicar el pedículo. ¿Listo? Entonces, esto es las características generales y propias de una vértebra cervical. ¿Cómo se llama la primera vértebra cervical? Atlas. El atlas. Entonces vamos a ver el atlas. ¿Atlas, profe? El atlas. Entonces mira el atlas que no tiene foramen, que no tiene cuerpo, perdón. Entonces tengo foramen vertebral grande. Lateralmente voy a tener carillas articulares superiores. Tengo el arco anterior, arco posterior, procesos transversos y voy a tener los forámenes transversos. ¿Listo? ¿Qué estructura del hueso occipital se articula aquí con las masas laterales con sus carillas articulares superiores aquí? Cóndilos occipitales. Ajá, y me forma la articulación atlanto occipital. Muy bien. ¿Cómo se llama la segunda vértebra torácica? Cervical, el axis. Entonces el axis tiene la característica propia de ella, el diente, que corresponde en relación con el atlas al cuerpo de la primera. Tengo carilla articular superior, obviamente acá las carillas articulares inferiores. Tengo el proceso transverso, foramen transverso al lado y lado. Tengo el cuerpo, tengo las láminas, la espina bífida. Esto sería el proceso espinoso y tendría el foramen vertebral. ¿Listo? Entonces estas son las características exclusivas y las características comunes de una vértebra cervical, en especial esta que sería el axis. Luego, ¿qué vértebras siguen? Las torácicas. Entonces las torácicas tiene una característica que en su proceso transverso tiene una cara articular o una faceta articular, y aquí tengo en el cuerpo una cara superior y una inferior. Otra característica propia de la vértebra torácica, que su proceso espinoso es largo e inclinado inferiormente. ¿Qué otras estructuras tiene? Entonces tiene cuerpo, pedículo, carilla articular superior, proceso transverso, lámina, proceso espinoso, foramen vertebral. Aquí alcanzo a identificar la carilla articular superior y la inferior. Y esta estructura que veo aquí corresponde a la incisura o escotadura vertebral inferior, que recuerden que junto con otra vértebra me formaría el foramen intervertebral, que es el espacio por donde pasa ¿qué estructuras? Los nervios Los nervios. ¿Pero cuáles? de la... vertebrales. Los nervios espinales que vienen de la médula espinal. Luego, ¿cuál vértebra sigue? No. Lumbares. Las lumbares. Entonces las lumbares tienen una característica, que su proceso espinoso, una de tantas, es corto y horizontal. Véalo. Que adicionalmente su cuerpo vertebral es grande y por ende su foramen vertebral es pequeño. Características comunes al resto de vértebras. Entonces tiene cuerpo,
pedículo, proceso transverso, cara articular superior, Lámina. proceso mamilar, lámina, proceso espinoso, y aquí en su proceso transverso tiene estas estructuras que se llaman los procesos accesorios. También voy a encontrar en él la incisura o escotadura vertebral inferior, y aquí tendría la incisura o escotadura vertebral superior. Bueno, ¿qué vértebra sigue? ¿Las sacras? Las vértebras sacras. Recuerden que las sacras se fusionan y me forman el hueso Sacro. sacro. Entonces habíamos dicho que el sacro tiene dos caras, una cara anterior o pélvica que es lisa y una cara posterior o dorsal que es rugosa. En la cara posterior voy a tener unas crestas. Entonces esta corresponde ¿a qué cresta? Medial. A la cresta sacra media, que es esa. Luego vamos a identificar la cresta sacra intermedia, que corresponde ¿a qué? ¿A qué corresponde? A la osificación de los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras sacras, y lateralmente voy a tener la cresta sacra lateral, que corresponde ¿a qué? A la osificación de los procesos transversos. Tengo la carilla auricular, los forámenes sacros dorsales, tengo los cuernos o astas del sacro, y acá abajo pues encontraría los cuernos del coxis, que pasarían a ser los procesos articulares superiores, y las cuatro vértebras. Mira, 1, 2, 3 y 4. En su cara pélvica, entonces tengo esta saliente que les dije que se llamaba el promontorio. Lateral tengo las alas, y voy a ubicar los forámenes sacros pélvicos. ¿Listo? Bueno. Estas son las estructuras del hueso sacro y las del coxígeo. Como al comienzo no Profe, alcancé a grabar, dime. le quería pedir si por favor me puede repetir, qué pena, lo de los procesos, lo que señaló con de la osificación. Pero ¿cuál de las tres? Solamente el de las rayitas, ese. Esta corresponde a la cresta sacra media, que es la osificación de los procesos espinosos. Ajá. Esta, que es la cresta sacra intermedia, que está al lado y lado, corresponde a la osificación de los procesos articulares superiores e inferiores. Y estos que están acá, que es la cresta sacra lateral, corresponde a la osificación de los procesos transversos. Ya, gracias. Entonces aquí les hablaba que la columna, porque no lo había alcanzado a grabar, va a tener en su parte posterior lo que se llaman los procesos espinosos. ¿Qué es esto? Que son palpables en el vivo. En su parte anterior tengo el cuerpo, que es este que voy a ubicar aquí, que son estos mismos. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto?
Y en los cuerpos vertebrales solamente los puedo palpar si entro por la cavidad torácica o abdominal. Y les estaba señalando las curvas. Entonces hablábamos de esta primera curva, que es la curva torácica, en términos morfológicos, curvatura primaria, en términos clínicos, la cifosis torácica. Y acá en la parte sacra también tengo otra curvatura, que sería la curvatura pélvica o sacrococcígea. A nivel lumbar, tengo la curvatura lumbar, que es, en términos clínicos, la lordosis lumbar o curvatura secundaria. Y a nivel cervical tendría la curvatura cervical o lordosis cervical, que es lo que me faltaba. Y para completar, mire que la columna tiene una forma de plomada. Entonces mire que tiene una parte superior y la parte inferior tiene un eje que sería este. Entonces es una plomada. ¿Listo, chicos? Vuelvo a grabar aquí. No, pero pues ya lo mire. Aquí está la región cervical. ¿Sí ve lo ancha que es? Entonces, listo. Vamos ahora a ver la médula torácica. ¿Sí ves que es más angosta? Sí. Míralos. Resulta que la parte posterior de la médula es la vía motora. Te recuerde que la información, la parte anterior es la motora, la posterior es la sensitiva. O sea, por aquí sube la información hacia el encéfalo y por la parte anterior desciende. Veamos la médula en la región lumbar. Entonces mira por los forámenes sacros, mira lo que sale. Entonces ya mira el filum terminal. Hasta aquí llega la médula, o sea, esto es L1, L2. Hasta aquí llega la médula y ya luego sigue la cola de caballo. ¿Qué son todos esos filetes nerviosos que ves allí? Y aquí pues así se ve la médula. Entonces tendríamos las astas anteriores, que sería el componente motor, y las posteriores, esto es posterior y esto es anterior. Anterior componente motor, posterior componente sensitivo. El ganglio dorsal, míralo acá, y la rama sensitiva, la rama espinal, rama motora, y aquí tendría el nervio, que sería este y este. Y aquí pues tengo un ganglio que hace parte de la cadena torácica, que puede ser con componente simpático o parasimpático. ¿Listo, chicos?